distrito era correcto o no. Y concluyeron los señores ministros que efectivamente el juez de distrito había acatado el 73.7 de la actual ley de amparo y que pues, efectivamente el amparo no procede en temas electorales y lo hizo bien. Entonces el sobreseimiento es correcto, adiós, que le vaya bien. Pero fíjense ustedes en la trascendencia y en el gran problema en el que México estaba inmerso. Todo el costo económico, todo el recurso humano, todos los empleados del Tribunal Electoral, todos los empleados del Poder Judicial de la Federación, todos los empleados del Instituto Federal Electoral desde entonces, para no poder tutelar un simple derecho, un derecho político electoral, una garantía constitucional. Se me hace como medio contradictorio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dijeron los ministros de la minoría? Es muy interesante, el ministro Cosío y el ministro Góngora dijeron, a ver, ¿qué pasa entonces? Si bien es cierto, no es un ente legitimado para venir a promover una acción de inconstitucionalidad, porque es un ciudadano por sí, y lo limita el 105, ojo, cronológicamente está primero el 103, y el 103 dice que cualquier garantía constitucional será tutelada por un tribunal exprofeso. Y entonces no estamos dando esa tutela. No les alcanzó. Finalmente les platico, para cerrar el tema, la ministra Luna Ramos, muy acertadamente, dijo, yo voto con la mayoría. Yo voto con la mayoría. Porque el quid del asunto es saber nada más si el juez de distrito lo hizo bien o lo hizo mal. Lo hizo bien. Yo estoy a favor. Pero ¿por qué no le quitamos ese candado al Tribunal Electoral y mandamos al Tribunal Electoral para que quitemos la tesis de jurisprudencia 2.2000 del Pleno, que le prohíbe al Tribunal Electoral hacer un control de constitucionalidad y que lo revise allá, en aquella cancha? No tuvo éxito. Pero entonces resulta que después el señor Castañeda se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano administrativo, y posteriormente se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después, ¿qué resulta? Que extrañaron al Estado mexicano para decirle que invitaban y exhortaban al Estado mexicano que en sus próximas reformas hiciera el gran favor de tutelar un derecho político electoral de este tamaño. Cosa que hoy las candidaturas independientes están constitucionalizadas, están elevadas a rango constitucional a partir de 2012, y hoy en día en este proceso electoral 2014-2015, con la reforma del 10 de febrero de 2014, ya se permiten que los candidatos sean independientes. Quiero decirles que eso es a nivel federal, pero a nivel local han habido estados de la República que han permitido candidaturas independientes para cargos de elección popular. Los estados más emblemáticos son Yubaín en Yucatán, un presidente municipal en 2003, y en General Escobedo, Zacatecas, otro presidente municipal en Zacatecas. Pero eso lo relaciono con la pregunta que usted ahorita expuso. En Guanajuato tenemos. En Guanajuato también tienen candidaturas independientes a nivel local. Y entonces, ¿qué pasa con ese tema? Cuando llegan los candidatos independientes, pues también es una locura, porque llegan y llegan solos, porque ni el cabildo les hace caso. Hoy en día se ha presentado un gran tema con la acción de inconstitucionalidad 22/2004, expresamente en el artículo 28, fracciones A, B y C, en el tema de la órbita de la Suprema Corte. Perdónenme, si las leyes federales pueden reglar a las entidades federativas en el tema de darles condiciones, de decirles condiciones en cualquier materia. Me parece que no, y ya se declaró que no. Pero además, hoy en día está en boga si pueden ser registrados candidatos independientes a la presidencia municipal. Este es el caso ahorita de San Pedro Garza García, no sé si han visto las noticias. Es el último asunto que ha salido y que ya en tutela de estos derechos políticos electorales hoy ya se ha permitido, con ese tema que se ha ido avanzando en el tema de la argumentación también y recogiendo los temas. Era ilógico en Monterrey, en San Pedro Garza García, Nuevo León, gana el partido X y entra toda la planilla, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando el candidato independiente logra el segundo lugar? Entonces meten regidores que ganan el tercer lugar y el cuarto lugar, y al regidor o a la planilla de los candidatos independientes, porque fue el candidato independiente con sus regidores, con su planilla, lo dejaron excluido por ser independiente.
Y ahí entra lo que alguien me dijo por aquí de los derechos humanos. Hoy en día ya se pueden tomar. Lo que, insisto, hace 2 años era imposible. Imposible que te registraran, menos que te tuvieran derecho humano en el tema electoral. Entonces, esto así ha avanzado. Y esto va avanzando y se los quiero traer a colación, no desprendiéndonos del tema. ¿Por qué? Porque así como pensamos nosotros en el tema de lo que hace 30 años, desde hace 100 años, podía ser ley, decir, oiga, si mi esposa dio a luz, porque tuviste relaciones con ella. ¿Me explico? Porque si no, no hubiera otra manera de cómo lo hubieras hecho. Hoy en día es un paradigma distinto. Así mismo va avanzando la argumentación y así mismo van avanzando los paradigmas. Por eso les quería traer a colación simplemente como un comentario este tema. Pero bueno, entonces tenemos las definiciones de argumento, ya las vimos, la posición, más razones, es indagar, explicar y defender. Argumento, fíjense, en conclusión, a través de la argumentación se comunica un mensaje. Efectivamente, yo estoy argumentando para transmitir, para comunicar lo que quiero que me escuches. Ese es el quid del tema del argumento. Una secuencia de símbolos expresados en un lenguaje por un emisor, que da el mensaje. Procurar transmitir al receptor un cierto significado. ¿Qué quiero que transmitir? Y cómo es el que te llegue y lo recibes para poderlo entender. La definición que yo les propondría, muy sintáctica, muy pequeñita sería, es la forma en la que se justifica y razona una determinación. ¿Cómo la justificas y cómo la razonas la determinación que tú traes? Ahí me parece que podría ser una aportación de lo que sería la definición del argumento. Y entonces, ya que más o menos vimos qué es argumentar, cómo está el argumentar, o sea, para qué nos sirve argumentar, para dar razones y justificar lo que yo quiero, transmitir un mensaje, todo lo que hemos visto, su programa nos pide que veamos algunos tipos de argumentación. Argumentos mediante ejemplos. Fíjense, ofrece uno o más ejemplos específicos con apoyo a una generalización. Un requisito es que los ejemplos sean ciertos. Fíjense bien, ciertos, puesto que un argumento debe partir de premisas fiables. Ese es un elemento muy importante. Un ejemplo simple puede ser usado a veces para una ilustración, pero solo un ejemplo no ofrece prácticamente ningún apoyo para una generalización. Siempre se necesita más de un ejemplo para que el argumento sea sólido. En una generalización sobre un conjunto de casos relativamente pequeño, el mejor argumento examina todos o casi todos los ejemplos. Las generalizaciones acerca de grandes conjuntos de cosas requieren la selección de una muestra. Depende de su representatividad y del tamaño del conjunto acerca del cual se hace la generalización. Usualmente los conjuntos grandes requieren más ejemplos. Y aquí opera lo que yo siempre he dicho. Entre más hablamos, más nos enredamos. Empiezas a justificar una demanda, empiezas a justificar una resolución, y entre más le empiezas a meter, llega el momento en que el receptor del mensaje ya le hiciste que perdiera el hilo, ya no sabe ni qué le estabas diciendo, y empiezas diciendo A para justificar A y terminas hablando de B, de X y de Z, y al final no justificaste ni A, ni B, ni Z. Argumentos por analogía. Dice, las analogías no requieren un ejemplo usado como una analogía. Es absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. Estas requieren solo similitudes relevantes. Argumentos de autoridad. El primer argumento que vimos es este, es por analogía. En analogía, aquí hay litigantes en materia penal. ¿Se puede hacer la analogía en materia penal? Se usa. Pero podemos aplicarla como decir, oye, si tú... Exactamente al caso. Exactamente. Tiene que estar tipificado el caso concreto para poder llegar a un tema. Si no, en otras materias sí lo podemos hacer y lo usamos mucho. Aquí en materia penal es un tema que no se puede. Ahora, argumentos de autoridad. Si no podemos juzgar a partir de la propia experiencia, entonces recurrimos a los argumentos de autoridad. Ejemplo, otros autores. Lo cierto de un buen argumento de autoridad deben considerar lo siguiente. Para un argumento de autoridad, las fuentes deben ser citadas, estar bien informadas
y ser definitivamente imparciales. Se debe comprobar el origen de las fuentes, siempre debemos de comprobarlas. Rechazar aquellas que aluden a los ataques personales y no a los que dicten. Perdón, y no a los que dicen. Argumentos acerca de las causas. Explicar por qué sucede alguna causa argumentando acerca de su causa-efecto. Preguntarse, ¿explica el argumento cómo las causas conducen al efecto? ¿Propone la conclusión la causa más probable? Son dos preguntas básicas que se tienen que hacer en este tipo de argumentos. Los hechos correlacionados no están necesariamente relacionados y los hechos correlacionados pueden tener una causa común. Ahí tenemos un ejemplo. Mis hijos no pueden ir al parque solos porque se exponen al peligro. Eso es cómo lo vamos a correlacionar. Fíjense ustedes, esto tiene una causa, perdón, tiene una causa, es decir, que tus hijos no los dejas ir solos a la calle, al parque, a la plaza. ¿Por qué? Porque se exponen al peligro. Una cosa va con lo otro. Argumentos deductivos, es otro tipo de argumentos. Son aquellos en los cuales la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus conclusiones. Veamos si es cierto. Tipos. Aquí tenemos varios tipos de estos argumentos, del deductivo. El modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo deductivo, el dilema y la reducción al absurdo. Vamos a ver cómo funcionan este tipo de argumentos en esta subrama. El modo de poner, ¿por qué se consigue Q? Fíjense ustedes. Si P, entonces Q. P, ¿cuál sería la consecuencia? Por lo tanto, Q. Ya está muy facilito. Por lo tanto, no es posible llegar a un acuerdo. Si el actor no expresa su consentimiento, no es posible llegar a un acuerdo. Aquí creo que se le pone, A ver. Ok. El modo tollens. El modo de quitar se quita P. Si P, entonces Q. No P, no Q. Si el actor desiste, se acaba el proceso. El actor no se desistió, hay que seguir el proceso. Digo, son muy sencillitos los argumentos, pero para que más o menos vayamos construyendo cómo funcionan con esto que nos hacen medio de tedioso los autores en estos temas de los argumentos. Algunos autores lo denominan reducción al absurdo. Silogismo hipotético. Si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Por lo tanto, si P, entonces R. El número de premisas puede ser indistinto, pero deben tener por la forma si P, entonces Q. Y la Q de una premisa se transforma en la P de la siguiente, y así sucesivamente. Al final del camino, si sí la primera, que dio la segunda, por tanto la primera tendrá que dar la última. Modelo para explicar las conexiones entre causa y efecto. La conclusión vincula una causa con un efecto, mientras que las premisas explican los pasos intermedios. Mientras la primera sea igual a la última, podemos ir dándole vueltas y conclusión y dando pasos a las del medio. Pero la consecuencia aquí es que el primero sea igual al último. Silogismo disyuntivo. P o Q. Aquí es una u otra. No P, por lo tanto Q. Por lo tanto, nosotros lo construimos. Aquí, perdónenme, pero creo que se me voltearon los muchachos. El destino está escrito en las estrellas, por nosotros lo construimos. Por lo tanto, nosotros lo construimos. ¿Ok? A ver. Aquí terminamos con los tipos de silogismos, con el tipo de sí, es el silogismo disyuntivo, terminamos y ahora vamos ya que vimos la argumentación y los tipos de silogismo, vamos ahora a ver lo que nos interesa, que es la argumentación jurídica. La argumentación jurídica la podemos entender como la teoría de la argumentación jurídica atiende al discurso justificativo de los operadores del derecho.
Anteriormente estábamos viendo ejemplos de que si dio a luz, de que si hubo una mancha de sangre, no necesariamente era jurídico, simplemente era dar un tema, explicar un tema y, bueno, dar justificaciones, motivos, razones, argumentos, conclusiones. Pero ahora ya vamos a aterrizarlo al campo de los operadores jurídicos. Y sería, la teoría de la argumentación jurídica atiende al discurso justificativo de los propios operadores del derecho. Concepto y evolución de la argumentación jurídica, insisto. Dice, la teoría de la argumentación jurídica atiende al discurso justificativo de los jueces, es decir, de las razones que ofrece como fundamento, motivación de sus decisiones. Para ello, se debe dejar de tomar en cuenta factores de tipo económico, psicológico, ideológico. Surge para cumplir con dos objetivos, y creo que arriba ya no diré, pues la argumentación jurídica dice arriba, surge para cumplir con dos objetivos. El primero de los objetivos de argumentación jurídica es acatar la obligación de fundar y motivar las decisiones jurisdiccionales. Esa es la razón de ser de la argumentación jurídica, fundar y motivar. Ustedes la traen clarísima con el tema del 14 y 16, ahorita vamos a ver. Y por otra parte, lo que bien decía aquí el abogado, legitimar dichas decisiones frente a las partes directamente y frente a la sociedad en su conjunto indirectamente. Aquí les voy a plantear un tema que tuvimos en 2009, en donde, fíjense ustedes, con el tema de la propia argumentación, cómo lo redactamos, y esto cobra sentido en las resoluciones. Les voy a dar un ejemplo. Con la reforma del 13 de noviembre de 2007, al artículo 41, dentro de muchos otros, de la propia Constitución Federal, se estableció en aquel momento para temas electorales que nadie podía contratar tiempos de radio y televisión, que esos deberían ser asignados por el Estado. Acuérdense ustedes que los que tienen una radiodifusora o una televisora no son los dueños, el dueño es el Estado. Ellos son permisionarios o concesionarios de radio o televisión. En ese momento, señores, ¿le molesta el aire, abogado? ¿Sí? ¿Le puedo bajar tantito el aire, por favor? Entonces, aquí, fíjense ustedes, llega un ciudadano que es dueño de un canal de televisión en Zapopan, Jalisco, para ser exactos, en la elección de la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco. Y en ese momento, él nos dice, oigan, yo soy efectivamente el dueño de la televisora, bueno, no el dueño de la concesión, sí, claro, el papá, el hermano y él eran socios, y entonces nos dice su contrincante, el candidato del PAN, oigan, es que él me ganó la elección simplemente porque violó un principio rector electoral. ¿Cuál es? La equidad. Porque él apareció más veces que yo en la televisión y por eso él tuvo más votos que yo, tuvo más impacto en los electores. Bueno, entonces el candidato de Acción Nacional nos dice, oye, este señor, ¿sí le puedo bajar tantito, abogado? Ya le bajé. Gracias, qué amable. Ahorita se va a apagar. Gracias. Y dice, a ver, señores, este señor apareció 530 ocasiones. ¿En dónde? En la televisión. Y entonces dice, yo nada más aparecí 400. Entonces hubo una inequidad. Y como se vulneró ese principio constitucional electoral, entonces resulta ser que pues yo pido que se anule la elección. Y además aquí te acredito, fíjese, te acredito que él es el dueño de la televisora, bueno, es el dueño de la sociedad, pues, que administra la concesión que le da el Estado para Telecable de Zapopan, que tiene 1.500.000 electores. Y entonces quiero decirte que el papá, el hijo, el hermano, él y el candidato y el papá son los dueños. Y aquí te lo acredito. Y el actor nos dice, sí, efectivamente, yo soy dueño de la televisora. Pocas palabras, ¿no? Yo soy el concesionario. Mi hermano y mi papá son los concesionarios. Aquí está el acto constitutivo, efectivamente. Y sí, efectivamente, también aparece en la televisora.
Y si les llega ese asunto al tribunal, ¿ustedes cómo lo justificarían? ¿Qué harían? ¿Anulan la elección? El artículo 41 decía... ¿Perdón? Nada más los multan como sucedió en la última elección presidencial. No, estoy hablando de la reforma del 41 del 13 de noviembre de 2007. Ese tema sería un sancionador. Hoy hay reforma también a partir del 10 de febrero de 2014, reforma a los sancionadores especiales. Entonces, ¿ustedes cómo justificarían? Y yo me refiero a esta parte, para que digan, esta parte me está hablando a mí de temas ahí retóricos, históricos y demás, ¿cómo esto lo vamos justificando? Digo, les puedo sacar 200 ejemplos que he tenido la fortuna de poder estar aquí, pero esto se los doy. ¿Cómo dice? Legitimar, o ver, la argumentación jurídica es cómo vamos a justificar los operadores jurídicos, justificar nosotros nuestro trabajo como operadores jurídicos. Entonces, acatar la obligación primero de fundar y motivar, porque no nos lo regresan, dicen, oye, contéstale, ¿no? Oye, fúndale, oye, dile por qué, motívale, dale el argumento, dale el artículo. Y segundo, legitimar las decisiones, fíjense, frente a las partes directamente, pero también, ¿dónde se queda la sociedad? Indirectamente tenemos que justificarla ante la sociedad. Entonces la pregunta es, ustedes, si tienen ese caso y ustedes son juzgadores, ¿qué harían? Perdón, mi idea, no sé si vamos en consonancia, es, los quiero hacer, seguirme en el tema de cómo razonar el tema, cómo argumentarlo, ¿para qué? Porque mi finalidad es transmitirles, y con toda la buena intención, es cómo tratar de decirles, me interesa muchísimo que sus demandas, sus pretensiones prosperen ante los jueces, o sea, prosperen ante el tema, y no nos desbalaguemos por otros temas a justificar las demandas. Sé que somos mexicanos, sé que somos seres humanos, sé que nos gusta que, si ustedes van con su abogado, perdónenme, con su cliente, porque me dicen que la mayoría son abogados, y ustedes le llevan una demanda y le dicen, oiga, fírmeme la demanda, mire, aquí está su demanda. No, abogado, y por eso me cobró lo que me cobró. No, abogado, no, pues así no va a prosperar. Pero si usted le llevan, sí, al ciudadano de a pie, le llevas una demanda, y dice, ay, abogado, qué bueno el abogado, ¿no? Me llevó como 300 hojas de demanda. Sí, bueno, ese paradigma lo tenemos que cambiar. Sí, digo, lo tenemos que cambiar. Les pregunto, ¿cómo razonaríamos, ayúdenme, cómo razonaríamos ese asunto? ¿Cuál sería el punto fino? Así como les dije, todo el antecedente que les relaté de la Suprema Corte, de local independiente, de Castañeda, que pasó por todas las instancias, el quid del asunto de la Suprema Corte era, a ver, estamos en pleno, señor ministro, a ver, ¿qué tenemos que revisar? No, que si Castañeda, que es un ser humano, que los derechos humanos, que es una garantía constitucional, que pobrecito, cómo no se le dio chance, a ver, ¿qué tenemos que revisar aquí? Si el juez de distrito es una revisión, si el juez de distrito sobreseyó correctamente o no lo hizo correctamente, punto. Lo hizo correctamente, adiós, perdón, me duele mucho del alma, que le vaya bien. No puedo hacer más. Ustedes como abogados, ¿qué plantearían? A ver, está muy sencillo el tema. El 41 dice, nadie podrá contratar tiempos de radio y televisión. Sí, hasta ahora ya está reformado. Ahora es adquisición de tiempos de radio y televisión. Como buenos mexicanos, ahorita les voy a platicar y entre le buscamos la vuelta al tema, ¿eh? Tenemos las reformas fiscales y eso somos buenísimos para clonar y para hacer y ver. Hay un tope de campaña, hay un tope económico. Entonces, si hay costos-beneficios, determinado tiempo en televisión, tiene un costo. A partir de que ese costo fue pagado o fue donado, pues ya hay una inequidad. Entonces, en equidad, entonces hay un favoritismo privilegiado a aquella persona que tuvo mayor acceso. Correcto. Entonces, sí puede. Correcto. El tema es, el quid del asunto es, esa es la palabra. ¿Qué dijo? Si hubo contratación o no hubo contratación. Ahí le voy. Ahí le voy. Sí debe ser prohibido porque hay inequidad. O sea, a partir de que aparece, puede haber o contratos verbales o contratos por escrito. O sea, está ahí y este tiene un costo. Si fue a través de noticieros, si hay un subterfugio, pero si hay entrevistas, etcétera, ya es cuestión de los medios, pero si es a través de una entrevista de un noticiero, pues a lo mejor no hay costo. ¿Por qué? Porque pues simplemente lo están cubriendo su campaña. Pero sabemos, históricamente, que todos los medios pues, tienen un costo. Correcto.
y le cobran a los candidatos en turno, y ayer y antier. Pero aquí es el problema de la inequidad. Hay falta de igualdad respecto al proceso electoral. Por esa razón hay un privilegio en favor de un candidato, luego entonces sí impacta al momento del voto a los electores. Quizá ahorita sí, si habláramos de derechos fundamentales. Claro, con gusto. Si habláramos de derechos fundamentales y de equidad, sí. Que repita, no se escucha bien. Quizá ahorita sí, si estuviéramos hablando de equidad y de derechos fundamentales con las nuevas reformas, a lo mejor. En aquella época es muy sencillo. Desgraciadamente la Corte nomás se dedica a aplicar lo que dice la ley. ¿Había o no había contratación? ¿Sí? Ahora ya se ha ampliado todo ese margen. ¿Sí? Yo no creo que la ley nomás decida cuestiones de legalidad. Y el concepto de constitucionalidad, no, yo creo que está muy lejano a hacer una Corte de Constitucional. Porque a veces tienen que hacer resoluciones de justicia o de beneficio social, y eso se ha olvidado la Corte. Pero en aquel tiempo lo más seguro es la volviera. De acuerdo al artículo, hay contratación. Claro. Hoy en día, les hago la puntualización, muy bien como lo dice el abogado, efectivamente ese es el cuento del asunto. No le tenemos que dar más vueltas. Nada más les voy a dar un ejemplo, bueno, y quiero concluir, quiero dar paso a lo que decía el abogado de allá. Me decía el abogado, ¿su nombre cuál es? Con José Luis me decía, es que hoy ya cambió la reforma. Sí, ahora ya no es contratación, ahora es adquisición, precisamente por lo que dice el abogado. Ya no es solamente contratación, tenemos que ir, el legislativo tiene que ir cerrando el paso junto con los criterios de la Corte y de los tribunales en cualquier materia. Y ahí les voy. Ahorita ya para irnos al receso, ¿verdad? Sí. Porque ya más les concluye con eso. Ya no los aburro más. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí el tema es, nos llevaron simplemente una de las pruebas que llevaron, señores, abogados, eran 3 CPUs cargados con 3 meses de la campaña y de la pre-campaña, 24 horas de los noticieros, para poder acreditar que tuvo efectivamente las 530 exposiciones en impactos televisivos. Hay que diferenciar también, abogados, una cosa. Una cosa es el spot televisivo, lo que bien decía el abogado. ¿Cuál es el abogado? Antonio. Don Antonio. Lo que decía el abogado, una cosa es el spot televisivo y otra cosa es el impacto televisivo. ¿Se acuerdan ustedes lo que le pasó a Juan Gabriel? Ahorita me acuerdo porque estaba yo aquí arriba. Digo, no me vaya a pasar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no sentí, dije, ay, no me vaya a pasar de nuevo. ¿Sí se acuerdan ustedes lo que le pasó? Bueno. Eso fue un spot. Fue un impacto televisivo. Claro, el impacto por el ranazo que llevó y aparte el impacto porque fue un impacto. Un impacto te les voy a explicar qué es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros era humana y técnicamente imposible, materialmente imposible revisar por los tiempos. Cuando alguien va al Congreso el 1 de noviembre, el 1 de octubre, un diputado, un presidente municipal, levanta la mano, toma protesta, hacían 200 juicios atrás, adiós, que les vaya bien. Quedaron sin materia. Fuera, se llamaban. Por eso el Tribunal Electoral, en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propio la Sala Superior y todos los tribunales, somos el único tribunal en el país, o la única materia que no admite rezago. Y nuestros trabajos son así. Nosotros no podemos tener rezago. No podemos decirle a los ciudadanos, bueno, es que como habían 200 asuntos y bueno, ya tomó protesta, entonces ya quedaron sin materia porque pues, ya tomó protesta, y contra la protesta constitucional ya no podemos hacer nada. Es un mandato constitucional. ¿No? Si no dormimos, tenemos que contratar más gente, tenemos que estar 5 días ahí sin dormir en la oficina, pues así lo hacemos, y así ha pasado y así vamos a tener que hacer. Y los asuntos tienen que salir el día que tienen que salir. ¿Cómo lo hacemos? Eso sí, no sabemos cómo, pero salen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dijo, a ver, efectivamente, yo sí soy el concesionario, y mi hermana, mi papá y yo, pero a ver, yo no contraté tiempos. Es un fraude a la ley, señores. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo justificábamos fundar y motivar? Pues no tiene la razón, señor fulano de tal, del partido X, porque efectivamente yo le fundo que él tiene que contratar de acuerdo al 41 fracción determinada.
y aquí no hay una contratación. Y le argumento que lo que prohíbe el legislador es la contratación, aquí no hay contratación. Pero ¿cómo lo justificábamos frente a la sociedad? Oye, qué bárbaros el tribunal, cómo los magistrados se venden, qué bárbaro, como era un candidato fulano de tal, les ha de haber dado una lana ahí, por eso, mira, se hicieron de la vista gorda, desgraciados, por eso no hay democracia, siempre sabemos quién gana. No, perdón, nosotros no hacemos las leyes, nosotros las aplicamos y las interpretamos, pero ya no nos daban más chance el legislador. Entonces, ¿qué hicimos? Requerimos a la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Electoral para que nos diera el tiempo de pautar, y nos dijo, no, de este tamaño, no nos desviamos nosotros en andar monitoreando y pautando a esa concesionaria de ese tamaño de Jalisco. Entonces dijimos, oye, pues entonces danos televisora abierta y mándanos el pautaje de TV Azteca y Televisa, porque ya te lo dan monitoreado, ya te lo dan con números y te dice tantas veces apareció y tantos, los sistemas computarizados impresionantes que ellos tienen. Nosotros teníamos que sentarnos ahí 3 meses, 24 horas a ver en guardias, ¿no? Que no nos iba a alcanzar, la Virgen María, ¿no? Y resulta y nos dice, aquí está el pautaje de Televisa y TV Azteca en televisora abierta, no cerrada, no de paga, no cable. Y resulta que efectivamente sí apareció 530 ocasiones fulano de tal en su televisora chiquita. Pero en televisora abierta, que vas a Coppel, Electra, Walmart y cualquier centro donde ves el partido de fútbol y te aparecen los impactos, resulta que había aparecido 2 veces más el que venía a demandar que el que estaban demandando en televisora abierta. Exactamente. Y resulta que ese apareció 700 veces y el otro 320 al que estaban demandando. ¿Sí? No, 530 en su televisora de paga. Y entonces, ¿cómo que es al revés? Pues sí, en televisora abierta, que todo el mundo lo ve, no solamente el 1,5 millones que él decía que tenía de registrados este cuate, este apareció 700 veces, entonces ¿para qué jugó a la inequidad? ¿Para ti que vienes a decirme no? ¿Para el otro que estás acusando? Entonces fue un argumento que utilizamos nosotros para nosotros frente a la sociedad poder justificar, independientemente de nuestra chamba operativa, que era fundar y motivar como nos manda el mandato constitucional. Y entonces la diferencia, les hacía referencia al tema de aquí del Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque una cosa es impacto. Si yo ahorita me resbalo, van a decir, llegó el atarantado magistrado y por estar hablando no vio y se cayó de ahí y se golpeó, ¿no? Y salen las noticias de mañana. Ese es un impacto, ni yo lo contraté ni ustedes lo contrataron, es un impacto televisivo. Y que el gobernador del estado de Jalisco se subió al camión y compartió con todos los transeúntes el tema, no sé qué, y que fíjense que entonces el gobernador de Jalisco fue hoy y estuvo clausurando el evento. Son impactos televisivos. Un spot es el que contratas, el que haces, el que tiene un cierto diseño, una cierta estrategia televisiva. Y entonces es la diferencia entre impactos y spots. Y bueno, al final del tema, nosotros le dijimos lo que bien dice el abogado Antonio, me dijo usted, me decía, a ver, además yo les pregunto, ¿qué hace López Dóriga? ¿Qué hace Alatorre? ¿Qué hace Carlos Loret? Ellos trabajan, informan y expresan. Esa es su chamba. Bueno, aparte. Y entonces es el tema de que son derechos constitucionales. El derecho a la información que tienen tanto ellos de informar como nosotros de ser informados es un derecho constitucional. Derecho a la información, derecho a la libertad de expresión y derecho al trabajo. Es su chamba, es su trabajo. Están informando. Entonces decir, no, tú no puedes hablar de que se cayó el candidato, tú no puedes hablar de que se subió al camión el gobernador. No, espérame, ¿por qué no? Estoy informando a la ciudadanía. Además es mi trabajo. Soy reportero, soy periodista, soy comunicólogo, tengo que transmitir. O sea, pues es mi chamba, no me puede restringir. Porque entonces me da una colisión de derechos. Ojo, informan o orientan. O a veces desorientan, pero bueno. Realmente no orientan. Hay una... evidentemente quieren lo que quieren escuchar. Digo, a lo mejor no nos van a manipular aquí a los abogados. Lo que dicen. Pero la gran mayoría de gente lo que dicen y como dicen parecería que fuera la verdad, pero muchas veces no es la verdad. Entonces la palabra sería orientan y bajo una interés económico. Ver el proceso ¿cómo se llama? De las propiedades que tiene. Entonces
yo creo que sí hay que precisar lo que dice esos medios, porque no es la verdad y sí está sesgada. Sí, sí, no, definitivamente el sentido que le den ellos, me queda claro que a veces es tendencioso, como dice el abogado don Antonio, la caja china, o lo que diga el tema, ellos lo van dando jalando agua para su molino, como diríamos en mi pueblo, ¿no? Pero bueno, al final del camino, la idea es esa. Entonces, ¿por qué no se sancionó? Pues no se sancionó precisamente por eso. Pero a ver, yo les pregunto, pues ahí fuimos atacados, como precisamente bien lo dice el abogado, ¿es su nombre, abogado? Lo del resto, como bien dice, bueno, es que orientan o desorientan. Claro, pues al rato suben al candidato del partido X y dice, oiga, a ver, ¿qué le pasó? Que usted perdió la elección y que el tribunal, sí, son los desgraciados del tribunal porque sí se vendieron, hicieron y deshicieron y no me siento porque le dieron al otro candidato. A ver, espérame, ni me alcanza con la ley, ni me alcanza con la conducta que tú supuestamente desplegaste. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿para dónde me hago? Digo, nosotros no podemos hacer las leyes. Y es a lo que voy. No podemos operar de corazonada. Me parece que sí. A ver, obviamente ustedes y yo sabemos perfectamente bien que él utilizó su propio medio para darse publicidad. Y que obviamente estuvo bien asesorado y dice, no hay que hacer contratación. Pues claro, no se iba a autocontratar para caer en la tipificación precisamente, como decíamos en lo penal, es tipificado la contratación. Y a ver, no me puede sancionar. Diga. ¿Qué era lo que le pedían el candidato en ese momento? La nulidad de la elección. Le pedía la nulidad por inequidad. Inequidad en la contienda. Haya sido como haya sido, dijo el rancherito. Haya sido como haya sido. Sí. No, bueno, mire, créanme que obviamente han pasado temas condicionales, porque ahí, ya les voy a platicar más adelante, pero, a ver, ahí tendríamos que poner una colisión de principios. Por ejemplo, el tema de la equidad con el tema de la libertad de expresión, de trabajo e información. Y entonces tendríamos que caer en una ponderación y hacer un test de razonabilidad y proporcionalidad. Eso ahorita. No, eso en ese entonces. También. En ese entonces cuando no se permitía, en 2009. Porque ahora en ese momento tendríamos que decir, oye, es que sí, es aberrante, o sea, él sí apareció y sí estuvo. Por eso, pero la ley te dice que, o sea, la tipificación es, no sé, en penal me puede ser un Antonio o cualquier otro penalista aquí, 1 más 1 dan 2, entonces esto es homicidio, son 10 años, así, se acabó. Si tú me dices 1 más 5 y medio homicidio, no, a ver, 1 más 1 dan 2 y ese es homicidio. 1 más medio 5 más un cuarto te dan, no, ese no es homicidio. Será otra cosa, pero eso no es homicidio. Entonces aquí el tema es, nosotros teníamos la herramienta de decir, a ver, quien contrate un tiempo de radio y televisión que no sea otorgado por el Estado, es sanción. Me vienes a alegar en la inequidad en la contienda, un principio constitucional electoral, y me dices que tú vienes pretendiendo la nulidad de la elección, es tu pretensión, porque él tuvo más cobertura que tú, televisiva, y rompió el principio rector constitucional, perfecto, el primer elemento, acredítame que contrató. No, pues no te traigo la prueba que contrató, pues entonces no hay contratación. No hay materia. Lo que decía ahí el abogado, oye, a ver, es que hoy ya avanzamos en el tema, y les explicaré después del receso. ¿Por qué? Porque ya vimos que ya vieron los legisladores que no funcionó la contratación, que era una burla a la ley, y sin embargo en ese asunto pusimos un tema que en ese momento tratábamos de justificar, hicimos pasteles para justificar el tema de Televisa TV Azteca, televisora abierta con la televisión privada, los principios y justificar a la sociedad. Y le dijimos, a ver, el tema del elemento es contratación, no hay contratación. No hay contratación. De esa manera lo tratamos de salvar. Pero entonces también le pusimos, ojo, no hay infracción en este momento. No te puedo juzgar en este momento. Como diciendo, me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo y burlando la ley. Siempre y cuando no hagas un uso reiterado y abusivo del medio de comunicación. Lamentablemente por los tiempos, en esta materia que estamos platicando, en tal caso concreto, pues ya no nos alcanza para más. ¿Por qué? Porque el proyecto terminó.
y la toma de protesta en un mes, y pues bueno, ya acabó el proceso, para que lo vuelva a hacer, lo va a hacer en el otro proceso electoral. Entonces, no hacer un uso reiterado y abusivo del medio de comunicación. Entonces, eso lo tomó el legislativo, de acuerdo a nuestros criterios, y precisamente lo desembocó con esta reforma de febrero de 2014. ¿En qué? En decir, no solamente que contrates, que adquieras. Lo adquiriste como lo hayas adquirido. Te lo regalaron, te lo prestaron, te pusiste de acuerdo, por debajo del agua, lo contrataste, como haya sido, lo tuviste y hiciste uso de él. Eso es sanción. Hoy en día. Hace unos cuantos años. Pero les parece, vamos al receso porque me decían que a las 5:30 y nos vemos un ratito acá. Gracias. A tus órdenes.